25 de enero, conversión de San Pablo Apóstol, festividad, conociendo a Jesucristo por el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículos del 15 al 18. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy día, con toda la Iglesia, celebramos la festividad de la conversión de San Pablo, un hombre que en la providencia divina fue escogido, fue elegido, fue preparado por Dios para ser uno de los grandes defensores de la fe cristiana y también de los grandes difusores de la fe cristiana traída por nuestro Señor Jesucristo. Pero antes de esto, San Pablo persiguió a la Iglesia. San Pablo, como él mismo lo cuenta y está referido en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que forma parte del Nuevo Testamento. Lo encontramos, por ejemplo, en el capítulo 9, en el capítulo 22, en el capítulo 25. Esas referencias a la conversión de San Pablo y cómo él también hace referencia a su vida antes de la conversión, como perseguidor de la Iglesia. También el mismo San Pablo en sus cartas, en varias de ellas, refiere cosas de su vida antes de su conversión y después de su conversión. Le decía que San Pablo fue especialmente preparado y elegido por Dios para ser defensor y difusor de la fe, hasta el punto que hay quienes dicen equivocadamente que San Pablo es el fundador del cristianismo. No es verdad. Jesucristo es el que nos ha traído la fe cristiana, pero San Pablo es uno de los grandes difusores de esta fe. San Pablo, antes de su conversión, que se produce cuando Jesucristo se presenta, se le aparece a San Pablo antes de su conversión fue perseguidor de los cristianos. Él estuvo presente, por ejemplo, en el martirio de San Esteban, el primer mártir de la Iglesia. San Pablo aprobaba su martirio, aunque él no intervino directamente en el martirio, pero estuvo allí, presente, mirando. Y luego, como lo cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles, San Pablo, en una de esas persecuciones a los cristianos, pues se va a dirigir a un pueblo llamado Damasco, con todos los poderes de las autoridades para apresar a los cristianos. Y en esa ocasión, ya cerca de Damasco, se presenta, se le aparece Jesucristo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?, le va a decir. ¿Quién eres, Señor? Soy Jesús, a quien tú persigues. Y entonces se inicia la conversión, la metanoia de San Pablo. Le va Jesucristo glorioso, como se le presenta, le va a dar algunas indicaciones. Por otro lado, va a buscar a otro hombre ya cristiano, Ananías, que le va a decir: bautízalo. Te va a buscar un hombre llamado Saulo, bautízalo. Yo le voy a enseñar lo que tiene que sufrir por esta nueva fe. Porque Ananías le decía: ese hombre está haciendo mucho daño a la Iglesia, está persiguiendo a los cristianos, los apresa. Y Jesucristo le va a decir a Ananías: bautízalo porque yo lo he elegido y le voy a indicar su misión. Vas a ver lo que es sufrir por la fe.
Y efectivamente San Pablo se va a convertir pues en uno de los grandes difusores de la fe. Ya una vez convertido y bautizado se va a preparar pues retirándose al desierto, preparándose interiormente, visitando a los apóstoles, a San Pedro, a San Juan, a Santiago que estaban en Jerusalén, pasando muchos días con ellos y seguramente pues también siendo instruido, además de las apariciones que tenía de nuestro Señor Jesucristo. En esa primera gran aparición que va a causar su conversión, pues a partir de ahí San Pablo entiende, entre otras cosas, y reconoce y acepta a Jesucristo como el Mesías, como el Salvador. Lo reconoce como resucitado, lo va a reconocer como cabeza de ese cuerpo místico que es la Iglesia, porque reconoce que perseguir a los cristianos es perseguir a Cristo. Jesucristo mismo se identificaba con los cristianos. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Soy Jesús a quien tú persigues. Y San Pablo perseguía a unos hombres que seguían esa nueva fe. Perseguir a los cristianos era perseguir a Jesucristo. Perseguir al cuerpo era perseguir a la cabeza. Y San Pablo comprende todo esto y luego, efectivamente, todo esto San Pablo lo va a tener presente en su predicación y además en sus escritos. San Pablo, decíamos, es uno de los grandes difusores de nuestra fe porque, entre otras cosas, San Pablo va a realizar 3 grandes viajes misionales muy extensos, muy largos, en el tiempo y también en el espacio. Es decir, va a recorrer muchos kilómetros. En su primer viaje misional, pues, o en cada uno de esos 3 viajes misionales, está alrededor de los 5.000 kilómetros que recorre San Pablo. Lógicamente, en esos tiempos, pues, o a pie o apenas en un burrito, o por barco si había que atravesar el Mediterráneo. Y San Pablo recorre esa distancia, pues, en 4 o 5 años. Cada viaje misional supuso eso en tiempo y también en kilómetros, ¿no? Alrededor de 5.000 kilómetros y de 4 a 5 años. Y en esos viajes misionales, en el primer viaje misional, por ejemplo, San Pablo se interna por Chipre, por Asia Menor, la actual Turquía, y va visitando diferentes poblaciones, teniendo pues esa visión también San Pablo de ir a pueblos que eran centros y puertos terrestres, donde había mucha confluencia de personas, porque llegaban y porque salían y porque estaban de paso, donde había mucho comercio, ordinariamente ciudades portuarias con puertos, ¿no? Y de esa manera había mucho traslado de personas. Eso le daba oportunidad a San Pablo de conectarse, de contactarse con muchas personas. Y en esas comunidades, en esas poblaciones va fundando comunidades cristianas. Son las primeras comunidades cristianas. Eso hace en su primer viaje. En su segundo viaje misional, para reforzar la fe de esos lugares, además de ir a otros, de introducirse, por ejemplo, ya a Europa, entrando a Grecia. Pues además de visitar nuevamente esos sitios o nuevos lugares, empieza a escribir cartas, las famosas cartas de San Pablo que ahora leemos en la liturgia de la Santa Misa casi todos los días. Carta de San Pablo a los romanos, a los tesalonicenses, a los colosenses, a los filipenses, a los corintios, a los gálatas. Es decir, San Pablo, aquellas comunidades que él había formado y que había fundado, luego les refuerza o con su presencia o con sus cartas. Y esas cartas han quedado formando parte de la Sagrada Escritura, de la Biblia, del Nuevo Testamento, hasta el punto que el Nuevo Testamento, que está constituido por 27 escritos, 14 de ellos son de San Pablo, es decir, la mitad más uno. San Pablo ha tenido toda esa visión. Habíamos dicho que había sido especialmente preparado por Dios. Hoy día la Iglesia celebra esa conversión de San Pablo porque es uno de esos momentos
principales y fundamentales en toda la historia de la humanidad. No decimos solamente la historia de la Iglesia, la historia de la humanidad, porque gracias a toda esa labor de San Pablo, la fe cristiana se va a difundir casi en todo el mundo conocido, que no era otra cosa que el Imperio Romano. Y esa fe que San Pablo va a transmitir, después va a ser la gran constructora del Occidente y de los países que van a ir naciendo con el paso de los siglos, poco a poco, fundamentalmente cristianos, como se le conocía en la Edad Media. La cristiandad era lo que es actualmente Europa y poco más, y mucho más, la cristiandad, porque fundamentalmente y principalmente y básicamente era cristiana. Pues todo eso nace con San Pablo, y por eso su conversión, decíamos, es uno de esos momentos que cambia toda la historia de la humanidad, que va a cambiar toda la historia de la humanidad. La Iglesia lo celebra hoy, celebra pues a este hombre que fue fiel a Dios antes de su conversión, como buen judío, como buen fariseo, viviendo radicalmente su fe hasta el punto de que por defender su fe perseguía a los cristianos, pero una vez convertido porque se le apareció Jesucristo y San Pablo se da cuenta que la verdadera fe es la fe traída por el Mesías, por el Hijo de Dios hecho hombre, por Jesucristo, y entonces se convierte en el más grande defensor y difusor de la fe cristiana. Hoy día, con toda la Iglesia, celebramos a San Pablo y de esta manera reforzamos nuestra fe y también nuestros deseos de seguir difundiendo esa fe que hemos recibido a partir del bautismo. No es solamente para nosotros, es para transmitirla, es para difundirla, y San Pablo nos da ejemplo de ello. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.